Bendiciones, una vez más con ustedes su programa Cultura y Opiniones. En este día vamos a tratar de llevar un programa ameno en el cual podamos llevar una información que pueda servir a tu casa, que pueda servir a tu familia, que pueda servir a los tuyos. Hoy vamos a estar hablando del tema que estaba en el tapete, cómo criar niños, cómo hacer que nuestros niños obedezcan a los mayores. Esa fue la pregunta que se hizo, ¿qué se puede hacer? Y estamos llevando a cabo este programa por causa de esa opinión que alguien dio. Me gustaría que cada uno de ustedes que está viendo este video vaya a nuestro canal Cultura y Opiniones en YouTube y se suscriba. Vaya al canal Cultura y Opiniones en YouTube y suscríbase. Aquí en lo adelante le traigo un video que primeramente quiero que lo vea y ponga atención, porque luego entonces vamos a estar desarrollando sobre ese mismo tema. Bendiciones y escuche. ¿Cuál es la edad en que un niño debe de empezar a ser educado? Cuando traemos a nuestros hijos a la vida, queremos que sean lo mejor del mundo. Pero depende de nuestra educación el que nuestros hijos tengan un futuro de una persona educada. La palabra de Dios, la Biblia, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Recuerda, es el camino que tú le enseñes al niño, no el camino que el niño quiera tomar. Pues el niño no tiene poder de decisión todavía. Si le enseñas a que no ponga la mano a lo ajeno, aun cuando fuere viejo, se acordará de que lo ajeno es ajeno. Si le enseñas a no golpear a los más pequeños, él entenderá y aprenderá a no ser un abusador en el futuro. Según los psicólogos, desde la edad de 2 años, el niño comienza a aprender, el niño comienza a absorber todo lo que tú le enseñes. Así que, si comienzas desde temprano una buena educación, cosecharás de tu hijo una buena educación. Si esperas a un tiempo en el cual ya no puedas controlarlo, te será tarde. Cuando un niño cumple la edad de 12 años, es una edad en la cual él comienza a tomar decisiones por sí mismo, a pensar que no debe de pedirte permiso, y es el momento en que ya tú, si no le das la educación correcta, comenzarás a perder. Si le enseñamos desde temprana edad, ellos podrán ir absorbiendo y en un futuro no muy lejano podrán poner por práctica todo lo que tú le has enseñado. Ahí vieron ustedes nuestro futuro, vieron nuestros niños jugando inocentemente sin todavía entender lo que les espera en un futuro, sin todavía entender que les faltará mucho por aprender y quizás enfrentarse a situaciones que ellos realmente no esperan. Es nuestro deber enseñarles, es nuestro deber hacerles entender cuál es el camino correcto. En el día de hoy es difícil criar niños. Algunos dicen que ya no hay necesidad de enseñar, que ellos, imagínate que no hay nada que hacer porque el consuelo para muchos es que ya estamos en otro tiempo, que la cosa cambió y que hay que aceptarlo así. Y yo considero que eso es una falta de responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos son nuestro futuro. Y si son nuestro futuro, quiere decir que nosotros podemos moldearlos. Quizás no al mejor de los tiempos, pero podemos sacar de nuestros hijos un fruto en el cual ellos puedan marcar la diferencia y que se note que ellos fueron el producto de una educación recibida. Quizás nuestra educación no fue la mejor, pero tenía todavía ciertos valores, los cuales nos hicieron a nosotros
sacar los hombres que somos hoy. Aunque algunos, yo entiendo que fueron la correa, la chancleta, etcétera. ¿A cuántos de nosotros no nos dieron nuestra pela por no hacer lo que creíamos correcto? Cosa que hoy en día, si se hace, pues, ¿qué se le enseña a los niños hoy? Si tu padre te da, llámale el 911. Bueno, al menos aquí en los Estados Unidos se usa mucho eso. Ahora bien, si nosotros pusiéramos de nuestra parte, yo pienso que de nuestros hijos podríamos todavía sacar algo. Aunque sabemos que tenemos que aceptar lo que nos dice la Biblia. Y quiero leer la carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice: también debes entender esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, vanagloriosos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Como podemos ver, la Biblia está anunciando una generación totalmente descompuesta. Pero yo siempre he dicho, y la Biblia lo corrobora, de que Dios siempre tiene un remanente para sí. Y tus hijos pueden ser ese remanente. Todo depende de cómo tú le enseñes a vivir en un mundo que, aunque se está perdiendo, ellos podrían marcar la diferencia. El Señor Jesús le dejó un mensaje a los apóstoles y estos predicaron ese mismo mensaje. Ellos conocían esto. Por eso ellos decían: sed salvos de esta perversa generación. Hoy en día, nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos salieron de tal manera? ¿Por qué sucedió algo que nosotros no esperábamos? Quiero decirles que lamentablemente nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil, en el cual, aunque usted lo dude y piense que a veces estamos hablando cosas que, aunque a usted le parezcan fantasiosas, no dejan de ser la verdadera realidad. Hubo una persona que perteneció a una élite y él decía que una generación tardaba 15 años en ser transformada. Yo soy de los que piensa que esto se ha llevado a cabo a través de muchos cambios. Imagínate, aquí las cosas eran de una manera. Si en 15 años se cambió a esta forma, pero no se quedó así, sino que esta de aquí fue cambiada luego en 15 años más, y esta de aquí cambiada a 15 años más, y esta a 15 años más. Cuando tenemos de aquí a aquí una diferencia, vemos que hay una diferencia abismal, porque se cambió bastante. Y eso es lo que ha sucedido con nuestra cultura. Nuestra cultura ha sido empujada a formar ciertos valores que van decayendo en lo que es el desenvolvimiento de nuestros hijos, ya sea en la escuela, el medio ambiente, etc. Hoy nosotros podemos ver cuando un padre cría a su hijo y ese padre está fumando marihuana al lado de su hijo, ese padre no sabe el daño que está haciendo, porque al final lamentará el haber enseñado a su hijo a usar marihuana, porque la marihuana será la puerta a otras drogas más peligrosas. Y es una ignorancia, muchos padres que enseñan a sus hijos a tomar alcohol como cosa normal, vivir una vida promiscua, yo soy el varón, yo soy el de la casa, yo soy el que sabe. Y los hijos van copiando, Luego queremos corregir a nuestros hijos y no sabemos que nuestros hijos de quien copiaron fue de nosotros.
Érase el tiempo de nuestros padres. Mi madre me cuenta que cuando llegaba visita a la casa de sus padres, de mis abuelos, lógicamente, mis abuelos le preguntaban a los niños de qué color estaba vestida la persona. Y si los niños contestaban del color que estaba vestida, le daban una pela, porque entonces decía, usted estaba atento a la conversación que se estaba hablando. Eso era una forma de corrección que quizás no era la más propia, pero nosotros crecimos diciendo, los niños hablan cuando la gallina mea. Lógicamente los niños dicen, pero la gallina no mea, por eso mismo, los niños no hablan cuando los adultos están hablando. Pero hoy es normal ver a los niños metiéndose en la conversación de los adultos y los adultos celebrándoselo. Ay, mira que muchos saben esto. No. A los niños se les enseña que las conversaciones de adultos son de adultos. Esa es educación de los viejos de antes y les dio resultado. Nosotros podemos ver cómo se han ido perdiendo los valores. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en nuestras escuelas, la enseñanza que se da hoy y la enseñanza que se daba antes. Yo fui de los que crecí yendo a la escuela y primero cantaban el himno, izaban la bandera. Cuando entrábamos a la escuela orábamos, leíamos. Hoy en día eso se ha perdido. Y hablando de izar la bandera, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos caminando, si estaban izando la bandera, había que pararse. Y había que pararse a veces hasta como un guardia. Pero fíjate, yo quiero mostrarte un video para que tú veas a lo degradante que nosotros hemos caído con respecto a este punto de la bandera, por enseñar algo. Veamos. Como ustedes pueden ver, hemos llegado muy bajo. Mientras se tocaba el himno, mujeres hablando por teléfono, muy idas de lo que realmente significaba lo que estaba sucediendo. Nosotros no crecimos así. Esta es una nueva generación, la cual ha perdido incluso tanto el respeto a los símbolos patrios, que hace poco tiempo, en el gobierno de Danilo Medina, este gobierno trató de quitar incluso el escudo que tiene nuestra bandera, porque en nuestra bandera está la Biblia, y ellos querían hacer otra cosa y tenían un plan macabro, y la juventud ni siquiera estaba protestando sobre eso. ¿Por qué? Porque podemos ver cuando las autoridades, que son las que están supuestas a poner el orden, pudimos ver en ese video cómo se comportan. Pues imagínate, ¿en qué queda nuestra juventud? Con una cultura así es un poco difícil, porque lo que están aprendiendo los hijos lo están aprendiendo de los padres. Fíjate un ejemplo. Cuando una niña está bailando reggaetón y está moviendo las nalgas y está moviendo el cuerpecito, se le celebra con aplauso. Mira qué bonita aquella. Eso se hacía 15, 20 años atrás. Pero hoy esas jovencitas están haciendo con su cuerpo lo que menos es agradable. Están incluso vendiendo su cuerpo. Esas son las mal llamadas, lamentablemente mucha gente le llama hoy en día chapeadora. Y usted dice, ¿cómo aprendió esa muchacha a ser chapeadora entonces? Fue la crianza que le dieron. A ella le enseñaron que bailar de esa manera estaba bien. A ella le enseñaron que no era nada tomar. A ella le enseñaron que fumar no era nada. A ella le enseñaron que fumar marihuana no era problema. ¿Quién sabe si aprendió de su madre a ver este tipo de cosas? Yo no quiero juzgar a todo el mundo, pero es el caso. Yo he visto muchísimos casos que han sido así. Y yo solamente puedo decir, imagínate, de tal palo, tal lestilla.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos el problema, tenemos la Biblia diciéndonos que iba a ser así. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si la Biblia nos enseña y nos dice, sed salvo de esta perversa generación, eso quiere decir que había un grupo que podía hacer algo. Y ese grupo es precisamente aquellos que siguen a Cristo, aquellos que buscan a Cristo como su Salvador, los cuales van a querer tener la mente de Cristo, caminar como caminaba Cristo, hacer lo que Cristo mandaba. Pero, ¿qué sucede? Que el sistema que nos está conduciendo a nosotros a que sea precisamente eso lo que nosotros obviemos, lógicamente, porque cuando una generación es ignorante de los valores, es mucho más fácil de gobernar, es mucho más fácil de manipular, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, en el mandato de Jesucristo está la verdad. Jesucristo decía en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad da conocimiento, la verdad da sabiduría. Jesucristo da sabiduría, conocimiento, independientemente de la salvación, la liberación, la sanidad, todo eso. Pero hay un enemigo que no quiere que nosotros aprendamos de la Biblia. Y lógicamente este enemigo está utilizando un sistema para que sea en contra de los valores bíblicos, en contra de los valores que realmente importan. Es lamentable cómo hoy en día unos se acusan unos con otros. No, quien tiene la culpa es los que fomentan los valores de la música, tal cual. La música tiene un juego, la música juega una posición real, porque no es lo mismo escuchar a un José Luis Perales cantando el amor es callar el tiempo en un reloj, ese tipo de canciones, que escuchar un muévelo, muévelo, etcétera, etcétera, o una canción de las que andan por ahí que hablan cosas bastante obscenas. O sea, yo me acuerdo que en mi tiempo gobernaba la comisión de espectáculos doña Zaida Viuda Lobatón. Esta señora era celosa con lo que se iba a escuchar en las emisoras. A tal punto que me acuerdo que Fernandito Villalona sacó el disco que decía, ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapuchinchin, el gallo sube y echa su polvorete, racatapuchinchin, y él se sacude. Eso era lo más ofensivo que nosotros podíamos escuchar. Mira que hasta el punto que a Fernandito le prohibieron cantar esa canción. Y cualquiera que oye eso hoy en día dice, pero ¿y qué? ¿En dónde está lo malo? Pero para ese tiempo, doña Zaida entendía que tenía algo de vulgar, que tenía algo como un segundo sentido. Era algo natural, estaba diciendo lo que hace un gallo, pero esa era la cultura, esa era la forma de nuestro tiempo. Hoy en día es muy diferente. El morbo en la radio es lo que vende. Si no hay morbo, no hay dinero. Entonces, por ahí va la cosa. Quiere decir que el deterioro de la cultura lo que ha traído es precisamente que haya una música sin valor. Una música que no enseñe los valores que realmente a nosotros nos enseñaron. Una situación que trae mucho el hecho de que los hijos se críen sin la educación correcta son los divorcios. La tasa de divorcio hoy en día ha crecido tanto que los matrimonios a veces no llegan ni a los 2 años. Las personas se casan y a los 2 años ya están divorciadas. A veces 3 años, 4 años, 5 años, 2 hijos, 3 hijos, y los niños quedan en un hogar en el cual el padre no está. Estos niños se crían huérfanos, estos niños se crean con un espíritu de orfandad. No es igual. Mucho más en la cultura de hoy podemos ver que se habla mucho de divorcio, y es que esa generación creció en un ambiente de divorcio que fue la generación pasada. Pues hoy las jóvenes fácilmente, por cualquier discusión de cosas que suceden en el hogar, lo primero que echan mano para hablar es del divorcio. ¿Por qué? Porque ellas crecieron
en un hogar divorciado, en un hogar desunido. Yo me acuerdo que en aquel tiempo se respetaba tanto la unión, ya que cuando se casaba alguien, pues la mayoría de las personas querían que sus hijos se casaran por la iglesia y la iglesia no divorciaba. Entonces, cuando alguien se separaba, por lo menos se separaban en la casa. Yo me acuerdo de parejas que no vivían juntos ya maritalmente, pero vivían en la misma casa. Quizás a veces dormían en camas separadas, pero los hijos se criaron viendo a su papá y a su mamá. Pero hoy no. La generación pasada se crió en un ambiente de separación. Hoy hay un porcentaje de jóvenes, de niños, de jóvenes, diría yo, de 18 a 30 años, 18, 25, 30 años, que la mayoría de ellos se criaron en un hogar o de un ambiente tóxico o en un hogar en donde solamente la madre fue quien crió, es decir, un matriarcado, o producto de la separación de los padres, tuvo que criar una tía o una abuela o una hermana mientras los padres seguían haciendo su vida por otro lado. Todo este conjunto de cosas ha traído el producto de que se cumpla esta profecía de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y por ahí sigue la lista. Que tendrán apariencia de piedad. Usted ve en la calle jóvenes que, qué bien se ve ese joven, pero detrás hay un joven rebelde, hay una mujer rebelde. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hoy yo pienso que todavía se puede hacer algo. Y yo me voy a referir a los padres. Si los padres reciben a Cristo como su Salvador y crían a sus hijos bajo el temor de Dios, bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tienen un porcentaje mucho mayor de sacar hijos que valgan la pena en la vida y no hijos que luego hasta ellos mismos se arrepientan de haberlos tenido. Es necesario que nosotros pongamos nuestra parte, no todo está perdido, la escuela tiene que poner de su parte, tenemos que fomentar valores en la escuela, las iglesias, la iglesia lamentablemente, yo quiero llamar la atención a la iglesia tiene culpa en muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día, porque la iglesia dejó de enseñar. La iglesia empezó a predicar un evangelio en el cual se exaltaba al hombre, y un evangelio el cual era de tú vas a tener, Dios te va a dar, que es lo que se llama el evangelio de la prosperidad, el tal evangelio de la prosperidad, porque realmente el evangelio de Jesucristo es el que debe de imperar. Pero la iglesia ha tenido mucha culpa porque no enseña esos valores, sino que en sus mensajes lo que quiere es exaltar a los hombres, no hablar del pecado, porque si se habla del pecado la gente se va. Esa es la actitud que muchos pastores empezaron a tener. Y también la iglesia católica, todas las iglesias, cuando digo la iglesia me refiero a todas dejaron de enseñar sobre esos valores, dejaron de enseñar cómo se debe de criar a los niños. Pero no todo está perdido, como acabo de decir, todavía se puede hacer algo, todavía podemos sacar hijos que aporten a nuestro país, a nuestra cultura, a la humanidad. Recuerda que si tú tienes hijos a los cuales tú les enseñas valores, estos hijos podrán tener la habilidad de cambiar un hogar, de cambiar un barrio, de cambiar un país y quizás de cambiar al mundo. ¿Por qué no puede también haber personas o hombres de Dios que a través de un mensaje bíblico también puedan transformar al mundo? Piensa. Si tú quieres que tus hijos sean hijos que den un fruto en el futuro, comencemos nosotros por dar el fruto que nosotros tenemos que dar. Hagamos nuestra parte y luego dejemos que Dios haga la otra parte. Cuando presenté el video de los niños, cuando los niños están pequeños, de 2 años en adelante, nosotros podemos empezar a decirles lo que es bueno y lo que es malo. Empezar a corregirlos de una manera correcta.
no celebrarle lo que está mal hecho. No celebrarle lo que está mal hecho. Antes de que cumplan los 13 años, nuestros hijos están bajo nuestro cuidado y es allí donde nosotros tenemos que enseñarles a respetar a los mayores, a que no robar, no se puede codiciar, no se puede envidiar. De esa manera podemos ir enseñando valores que aun cuando ellos sean viejos, ellos no se van a olvidar de esos valores. Ellos podrán decir, mi padre me enseñó de tal manera. Yo pienso que este programa es corto para yo poder seguir hablando del punto, incluso qué podemos hacer, qué podemos enseñar. Yo solamente le puedo decir verdaderamente, la educación comienza en la casa, desde los 2 años. Hasta aquí el programa Cultura y Opiniones. Yo espero que te suscribas a mi canal. Esto lo hice con el permiso de Dios y yo creo que esto dará resultado. Yo creo que a alguien algún día tocaré su corazón y yo creo que algún día quizás alguien me diga, yo cambié porque vi un programa suyo. Yo creo en eso. Así que tu programa Cultura y Opiniones estará siempre llevando información, llevando noticias, llevando un mensaje. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a seguir adelante y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, será hasta la próxima.